Buenos días. Hans Alan no se ha conectado, no ha llegado todavía. Valeria. Giovanna tampoco. Ok. Ya llegó Pamela muy. Ok. Bueno, espero que vayan llegando todos los demás. El día de hoy entonces continuamos con nuestro tema. ¿Se alcanza a ver ya mi pantalla? Con diferentes ejemplos de la toma de decisiones en las organizaciones. Lo que hemos estado ahorita revisando con respecto al diseño de un sistema, con respecto a los pasos que tienen que seguir para el proceso de toma de decisiones, un elemento importante a la hora de seleccionar las alternativas de la posible solución, una vez que ustedes ya hicieron el análisis correspondiente a la problemática y que empezaron a ver cuáles podrían ser las posibles soluciones, tiene que ver con la utilización de modelos matemáticos. Podemos utilizar diferentes modelos matemáticos dependiendo de la complejidad de la decisión y también en algunos casos no puede ser tan complejo, puede ser sencillo, pero con la dificultad de que hay muchos datos que se tienen que procesar. Entonces, en ese sentido, los modelos matemáticos y el equipo de cómputo pueden ser herramientas que nos van a permitir justamente poder resolver diferentes soluciones. Como ustedes todos ya cursaron análisis de decisiones, pues ya tienen algunos o ya conocen algunos modelos matemáticos que les pueden servir para tomar ciertas decisiones. ¿Alguien me podría mencionar alguno? ¿Pamela? ¿El modelo de redes? ¿Cuál sería ese? Pregunto por ¿Y para qué sirve? ¿Verdad? Pregunto modelo matemático, ¿verdad? Ah. El modelo de redes sirve para minimizar costos, maximizar utilidades o incluso se puede usar para encontrar la ruta más corta. Ok, pero esos serían, digamos, ejemplos de redes. En particular, para maximizar o minimizar, ¿qué modelos utilizamos? Pues para maximizar o minimizar, podemos usar ejemplos de modelos, podemos usar el de la ruta más corta. ¿Con qué resuelves el de maximizar o minimizar? ¿Con qué modelo? ¿Con qué modelo? Ajá, ¿con qué método? Con el de redes, con el de ruta más corta, con el de... No. Para maximizar o minimizar, ¿qué modelo utilizas? ¿Que le pones redes a la computadora? No, bueno, en Excel. No, bueno. ¿Cómo lo resuelves, Pamela? No bien a qué se refiere, pero pues con la tabla de Excel hago una tabla, resolver las cambiantes, pongo las restricciones. Bueno, nos ponían también a hacer el dibujito en Excel. Y bueno, hacemos suma producto. No. ¿Qué procedimiento utiliza Excel para resolver los máximos y los mínimos? Para minimizar una función objetivo o maximizar una función objetivo. Toda la historia, pero lo más importante y no quiero que me cuentes todo el proceso, sino que le digas qué procedimiento utiliza para resolver ese problema. Pues, ¿Alguien más? ¿Es la programación lineal? Es programación lineal, efectivamente. Y para hacer simplex, exactamente. Entonces, ella lo tiene muy presente porque está en el taller de redes, por eso rápidamente dijo red.
resolución del método simplex a través de la ruta crítica. ¿Alguien más? ¿Nadie más ha tomado decisiones? Podría ser lo que esto en la teoría de juegos, bueno, el max, el minimin, También. Ujú. Ajá, ¿para qué nos sirve? Ujú. Puede ser el máximo rendimiento, puede ser el máximo de materia prima si quisiéramos. Ujú. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer evaluación de carteras de análisis de portafolio, podemos utilizar también modelos matemáticos. Si quisiera, por ejemplo, hacer cuánto cuesta una cartera pues, de un portafolio, puedo utilizar modelos matemáticos. Sí. También, como cuáles. De uno de ellos podría ayudar del método simplex. Ajá. Dado que también podemos encontrar si en el portafolio, bueno, no sé si es correcto, pero por ejemplo, en las tareas que nos dejaban en el taller, habían 2 o 3 problemas para analizar por inversión y cuáles nos darían más rendimiento. Entonces creo que no hay el método simplex también. O el método de razón suficiente también podría ser. O por ejemplo, si yo quisiera hacer una evaluación de diferentes características de inversiones, podría yo hacer análisis financiero a través de, por ejemplo, de razones financieras y con las razones financieras evaluar ciertas características de las mismas. Es decir, a lo largo de toda su carrera en diferentes materias han estado utilizando de alguna manera el apoyo de las matemáticas para poder resolver ciertas situaciones. Y eso es justamente el poder utilizar un modelo matemático para resolver ciertas decisiones. Y entonces, dentro de las alternativas que ustedes pueden de solución pueden encontrar, pues se pueden justamente apoyar de estos modelos matemáticos para poder resolverlas. Y en particular, el día de hoy les voy a poner un ejemplo de cómo podemos nosotros utilizar un modelo matemático para poder evaluar más de una meta o de un criterio. Es decir, cuando yo tengo para poder resolver una situación, un problema, yo tengo que considerar no solamente una característica, sino varias características. Ajá. Y en este caso, espérenme tantito porque esto ya se me trabó. Ya sé por qué se me trabó. Okay. Déjenme ponerlo directamente desde mi archivo para que no tenga problema. A ver, ahora sí ya lo ven. Sí, bueno, era lo que ya veían. Era lo que ya veían, espero. Y entonces, bueno, esta ya es la primera diapositiva. El modelo que vamos a ver hoy es el modelo de utilidad multiatributo. Y como les comentaba yo, en algunas circunstancias puede ser que las decisiones que nosotros tenemos que tomar involucran la característica de tener más de una meta o más de un criterio. Y para eso entonces necesitamos hacer de alguna manera lo que se conoce como decisiones multicriterio. En particular, uno de ellos es el modelo de utilidad multiatributos, que lo que nos va a permitir es evaluar una utilidad que yo quiero encontrar a través de varios factores que están involucrados en la totalidad, digamos, de esta utilidad. Y esta utilidad, pues nosotros la vamos a definir como el valor de ganancia, valor psicológico, satisfactoriedad también le llaman. Pero básicamente es lo que en términos de ganancia, digamos, o de utilidad nosotros
podemos encontrar. Y para que un modelo de utilidad pueda utilizarse, lo primero que necesito es estimar la utilidad justamente de un concepto o una alternativa de posible solución que yo quiera para resolver ese problema. Y lo que tengo que hacer de alguna manera es transformar esa posible utilidad de una solución de un problema a través de una alternativa numérica, es decir, algo que me permita de alguna manera medirlo en términos numéricos para poder entonces yo evaluar entre una alternativa u otra cuál es la que me va a generar mayor utilidad y a partir de ese criterio solucionar, dar la posible solución de mi problema. Un modelo de utilidad multiatributo representa entonces una utilidad generada derivada de un concepto o una opción que posee un atributo relevante. Es decir, a través de una posible solución yo tengo que encontrar cuáles pueden ser esos atributos de esa posible decisión que yo los pueda medir y que por lo tanto entonces pueda determinar su utilidad. Entonces, en realidad, estos modelos de utilidad multiatributo, como dice la diapositiva, están diseñados para obtener la utilidad de conceptos o alternativas que tienen más de un atributo, porque decíamos que son modelos multicriterio. Y a través de esos atributos valiosos o esos atributos que yo puedo medir, puedo entonces encontrar o con más de un criterio para poder determinar cuál puede ser la posible solución. Un modelo entonces de utilidad de atributo muestra esencialmente a una persona que se encargue de tomar decisiones cómo poder encontrar la utilidad o la satisfacción derivada de varios atributos en una sola medida general y que con ese solo valor general yo pueda seleccionar cuál puede ser mi mejor alternativa, que evidentemente va a ser aquella que me proporcione una mayor utilidad. Para ello, estos modelos multiatributos lo que hacen es ponderar las utilidades de cada uno de estos factores, de cada una de estas posibles alternativas, para poder un solo modelo y al final, como les decía yo, solamente tener una única utilidad final en cada alternativa y para que nosotros podamos elegir, como dice también la diapositiva, la puntuación de utilidad generalmente pues la más alta. En la administración hay muchas aplicaciones de los modelos de utilidad multiatributo, como pueden ser, por ejemplo, decisiones presupuestales de los funcionarios públicos, en donde los presupuestos están compuestos de varios elementos y ellos van a decidir a quién, de qué manera podemos nosotros seleccionar el presupuesto más conveniente o que nos proporcione mayor utilidad. Para, por ejemplo, poder seleccionar a posibles solicitantes de un empleo en trabajo, en donde estos futuros empleados pues deben de contar con ciertas características para que yo pueda seleccionar al mejor solicitante. En las decisiones de admisión de los estudiantes de las universidades, cuando entra, por ejemplo, un alumno a una universidad, pues se evalúa en diferentes aspectos, no solamente en el examen, sino que hay diferentes aspectos que nosotros podemos evaluar para admitir o no a un estudiante a la universidad o a cualquier escuela. En las decisiones de los ejecutivos relativas, por ejemplo, a la ubicación de las plantas, que mencionamos que esos son problemas multifactoriales, porque cuando yo decido seleccionar una planta, necesito evaluar varios factores vinculados con esa decisión, como podría ser el lugar donde quiero que construir esa planta, el costo de la construcción, la cantidad de posibles nuevos empleados que van a trabajar en la planta, la ubicación de la misma, si está más cerca o más lejos de donde están mis posibles trabajadores. Es decir, tengo que evaluar o agregar a esa alternativa de solución varios factores. Las decisiones referentes a la dotación de fondos de los administradores de programas federales, es decir, cómo yo en los programas federales voy a asignar fondos, de qué manera y con qué ponderación para cada uno de estos fondos. Para las decisiones sobre el uso de la tierra de los grupos de planificación regional, para las decisiones de asignación de personal de los diversos servicios militares, es decir,
se refleja, digamos, la complejidad del problema en la medida en que yo tengo que agregar como varios elementos para solucionar y escoger la mejor alternativa para resolver ese problema. Y para ello, el día de hoy les voy a presentar este modelo de utilidad multiatributo que cuenta con varios pasos que tenemos que seguir, que vamos siguiendo uno por uno. El primero es identificar y enlistar los criterios y las acciones pertinentes, como cualquier modelo, como lo hicieron en la tarea. El segundo es identificar y enlistar los atributos pertinentes que se refieren con lo que yo voy a medir o con lo que voy a operacionalizar esos criterios. Determinar las posibles utilidades para cada uno de los atributos. Yo necesito contar con la utilidad que me generan cada uno de esos factores para encontrar la utilidad final. Determinar la importancia relativa de las ponderaciones proporcionales del criterio, es decir, a cada uno de esos criterios yo le voy a dar una ponderación, es decir, tengo que determinar qué tanto peso va a tener para mi modelo, porque puede ser que algunos criterios sean más importantes, digamos, o sean más relevantes que otros, y entonces yo tengo que darle una determinada ponderación para incluirlos a todos, pero no con la misma relevancia, dependiendo de cada uno de estos factores. Determinar las ponderaciones proporcionales de los atributos, o sea, de lo que mide cada uno de esos criterios a través de la ponderación que le estoy dando a cada criterio. Identificar las restricciones y descartar alternativas, eso lo que me permite es limitar mi modelo, aplicar el modelo como tal y en dado caso utilizar equipos de cómputo para poder hacer las evaluaciones. Aquí en algunos casos pueden ser pocas alternativas que yo puedo calcular directamente con Excel, por ejemplo, o pueden ser muchos posibles, por ejemplo, candidatos que yo tenga que evaluar o calcular el procedimiento utilizando computadoras. Y el último paso, que es considerar tantos criterios no incluidos en el análisis como las posibles consecuencias adversas, escoger la alternativa que tenga la puntuación más alta y hacer la elección. Este es, digamos, el paso 8, es como el de las excepciones, en donde yo ya hice todos mis cálculos matemáticos, pero, por ejemplo, hay algún criterio de tipo, por ejemplo, político, de tipo económico, de tipo procedimental, que yo me limita, digamos, la posible elección que yo voy a hacer. Entonces, empezamos por el primero. El primero se refiere a identificar y enlistar los criterios y restricciones pertinentes. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, hacer una lista de concienzudamente de todos aquellos elementos que pueden ser criterios o que pueden formar parte de aquello que puede ser una posible alternativa. Y entonces, para ello, esas listas de los criterios que yo tengo que considerar que van a afectar en esa posible alternativa, pues tendría que ser una lista, no solamente mental, rápida, sino hacerlo con cuidado, tratando de agregar las consideraciones, las primeras y las obvias, como dice ahí la diapositiva, pero también tratando de hacer otro tipo de consideraciones que no son tan obvias y que eso implica, digamos, un proceso de reflexión, en que al tratar de pensar en cuáles otras podrían ser posibles, salga alguna que yo había considerado originalmente y que puede ser conveniente agregar. Y evidentemente, una vez que yo ya tengo una lista ampliada, el siguiente paso será tratar de descartar aquellas que realmente no son importantes y dejarla más, digamos, esenciales. Y evidentemente también otro elemento que nos puede ayudar con esas listas es preguntarle a otras personas para asegurarnos que estamos considerando todas las consideraciones relevantes y que no omitimos nada, sobre todo si se trata, por ejemplo, de un proceso de selección de empleados, por ejemplo, pues podríamos consultar al área de recursos humanos que nos dijera, dependiendo del puesto que se quiere seleccionar, qué atributos serían los que para ellos, desde el punto de recursos humanos, sería más importante considerar. Una vez que identificamos los criterios, el segundo paso son considerar los atributos. Que los atributos, como ya habíamos mencionado, son las características o propiedades mensurables o medibles con las cuales vamos a determinar de alguna manera que se satisfacen o no
se satisface la alternativa de los criterios pertinentes de acuerdo de la lista que nosotros utilizamos. En este caso puede ser una tarea directa porque simplemente, como dice allá abajo, si yo estoy hablando acerca de posibles criterios que tengan que ver con el ingreso derivado del empleo, pues inmediatamente me surge la palabra salario. Y para todos es claro lo que significa salario y que además de todo el salario, ¿yo cómo lo puedo medir? María Rosa. Por medio de la nómina. Por medio de la nómina, ajá. Pero tú cómo saber cómo mides en términos de qué. Yo te pago cuánto. Pues podría ser por lo que nos indica el mismo gobierno del salario mínimo, salario. Sí, pero yo te pago, ¿cómo sabes cuánto te pago? Por lo que trabaja, pero además, ¿cuánto? Si trabajé mucho, trabajé poco, pero ¿cuánto me pagan? ¿Me pagan en qué? Bueno, En dinero, ajá, y en una cantidad, o sea, en realidad lo que me está representando es una cantidad cuantitativa que yo puedo medir. Entonces, por eso es un atributo que representa lo que se le paga al ingreso derivado, digamos, del empleo. Hay otros casos, ese caso, digamos, es muy fácil. O, por ejemplo, determinar la edad de una persona, pues la voy a medir en términos de los años que ha vivido. O, por ejemplo, la experiencia que tiene una persona en una determinada, en un puesto, pues lo medimos con respecto a los, ¿qué? Ana. ¿Me podría repetir, profesora? Es que no lo entendí. Si quiero saber qué tanta experiencia tiene una persona en un puesto, ¿cómo lo puedo medir? Pues no sé. Dependiendo del currículo o a la actividad que realiza. ¿Cómo lo puedo medir? En sus años de trabajo. Por los años de trabajo que ha tenido. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que pensar en todos los procesos que tienen que ver con investigación y cuando hagan su seminario de investigación. Yo quiero hablar acerca de un determinado criterio, pero ese criterio tengo que tener de alguna manera, lo tengo de poder medir para poder evaluarlo, porque si no, no lo puedo representar matemáticamente. En algunos casos, como ahorita, pues es algo relativamente fácil, por ejemplo, el salario, los años de experiencia, la edad. En algunos otros casos puede ser más complicado poder saber cómo puedo medir algo. Por ejemplo, el criterio de deficiencia en el servicio médico puede tener diversas medidas. Por ejemplo, la asignación de fondos de salud, porque eso es una cantidad que yo puedo saber, el número de hospitales por distrito, la cantidad de consultas por día, el número de médicos que atienden por persona, por cada 100 personas, 1000 personas, 1.000.000 de personas. Y muchas veces, inclusive, todas estas características ni siquiera nos indican exactamente cómo puedo medir qué tanto es la deficiencia en el servicio médico, por ejemplo. Pero me pueden ayudar bastante como a tener cierta idea de qué tan eficiente o deficiente puede ser el servicio médico. ¿Sí se entiende hasta aquí? Sí, okay. Luego, en aquellos casos, por ejemplo, en donde puedo identificar más de un atributo, pues dos o más atributos que se relacionan con un criterio en particular, pues bueno, hay que evaluar de esos dos o tres que pueden formar parte de me van a servir para poder medir un determinado criterio, qué tan relacionados están para saber si vale la pena utilizar más de uno. Entonces, si puedo, como dice la diapositiva, si además es fácil obtener los datos. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, tasa de rendimiento sobre la inversión y años para recuperar la inversión que podrían ser similares. Entonces, eso podría yo, de alguna manera, decidirlo por la tasa de rendimiento o por los años para recuperar la inversión. O entre el grado escolar y la edad del estudiante. Pues, si el estudiante tiene 12 años, pues evidentemente no puedo yo pensar la preparar, por ejemplo, la universidad, o si va a ser hasta la primaria, pues yo porque normalmente
que no me vayan a medir, digamos, relativamente lo mismo, sino que se puedan complementar con entre ellas para poder realmente describir específicamente el criterio que yo seleccioné. Después de que yo ya tengo mis criterios y mis atributos, el atributos vinculados a cada criterio. Entonces, por ejemplo, si yo voy a medir estoy hablando, por ejemplo, de seleccionar a profesionales vinculados con la educación y quiero hablar del tipo de puesto, pues entonces los atributos van a dirigido, digamos, con la línea de ese tipo de puesto, que podría ser enseñanza, podría ser institución, podría ser administrativo, podría ser asesor, por ejemplo. Entonces, esos podrían ser como las diferentes categorías. En este primer caso estoy hablando acerca de categorías discretas o cualitativas. Otro tipo podría ser, por ejemplo, calidad del entorno local de acceso. Y ahí sí no puedo como dividirlo entre como en el caso anterior, pero sí lo que puedo hacer es poner niveles, digamos, de utilidad o de satisfactoriedad, y para eso puedo poner del 1 al 100 una calificación y decir, bueno, la mejor calidad de un camino local de acceso público va a ser el que tiene 100. Y de aquí hacia abajo. Entonces, si yo tengo calidad de camino local muy alta, puede tener entonces y con esa escala yo puedo asignar la unidad correspondiente para ese valores como la utilidad de médicos por habitantes. En ese caso puedo generar una función continua inmediatamente para cada determinado nivel que corresponda a su profesional. Para eso yo voy a trazar una gráfica y tener, depende de la altura de la curva, entre saber cuál es lo que corresponde a la utilidad neta de esos metros por cada 1000 pobladores. Entonces puedo tener algo así por respecto a la utilidad. Por ejemplo, en el primer caso, aquí están la cada 1000 de metros por cada 1000 habitantes. Evidentemente, esta curva lo que me está indicando es que mientras menos médicos tengo, es decir, tengo 20 médicos, pues evidentemente esos médicos tienen que atender a muchos habitantes, y entonces la calidad o la utilidad es reducida a un valor que puede ser aquí, por ejemplo, de 18. De 18, sí, más o menos de 18. Y en el caso de si tengo más habitantes médicos por más de 1000 habitantes, pues entonces si médicos, pues entonces quiere decir que su utilidad pues, es casi mayor a 100. Si tengo un solo médico, pues entonces casi la utilidad mayor a 100. Mientras más médicos tenga para más población, pues la utilidad pues, es mucho menor porque son muchos habitantes que tienen que atender muy pocos. Otra manera de generar, por ejemplo, la utilidad es lo que yo voy a considerar para atributos, por ejemplo, de si tengo yo que construir una planta nueva o buscar un lugar más bien para otra oficina, de las alternativas tengo el signo B, el D y el E. Y los atributos que yo seleccioné es la renta mensual, o los atributos que yo debo de para elegir la oficina, de superficie de repoblación. Dependiendo de la información que yo maneje, pues entonces yo genero una utilidad correspondiente y entonces para B, por ejemplo, puede ser que tiene una utilidad de 0 porque la renta mensual es muy alta y entonces lejos de ayudar la utilidad del sitio para la oficina es 50 y la utilidad para la oficina es 10. Puede ser, de acuerdo
función de utilidad, que esta tiene mayor utilidad porque mi renta mensual seguramente es más baja. Esta es altísima, entonces, como lo estoy poniendo en términos de utilidades, no de costos, estoy poniendo un cero. Es decir, no gano nada con esta renta muy cara. Los minutos de la materia, esta utilidad que aparece aquí es 100 que probablemente la oficina B y de la oficina E será equivalente y por lo tanto eso le asigno la misma utilidad. El costo, por ejemplo, de la decoración, aquí probablemente estaría reflejando es que el sitio B para la oficina es que casi no tengo que utilizar, redecorarla. En cambio, esta probablemente la tendría que volver a hacer, por eso tiene 0, y el significa que pues sí le tengo que meter algo de dinero para la decoración. Estos de aquí, estos numeritos de aquí, no implican el costo, los metros, los minutos, sino la utilidad que yo, esta decisión me va a proporcionar. La ganancia de seleccionar el sitio B, el sitio D y el sitio E con respecto a cada uno de estos factores. La mayor ganancia, por ejemplo, podría ser entre el sitio B y el sitio E, porque el total, así solito, sin poner todavía ninguna ponderación, sería de 240 para este de ganancia, 245 y para este 210. Pero yo tengo que evaluar qué peso, a qué cada uno de estos atributos voy a dar más peso, a la renta, a los minutos desde la oficina a la matriz, a los metros cuadrados o al costo de decoración, para considerar todos estos atributos con una determinada proporción o peso, me dé una utilidad final que me permita seleccionar entre estas tres alternativas. ¿Sí? ¿Dudas? Profesora. Ok. El siguiente paso es determinar las ponderaciones, lo que ahorita les estaba yo diciendo. Yo tengo que indicar cuál va a tener de esos posibles atributos mayor peso. Si la renta de la oficina, los metros cuadrados, si tengo que redecorarla o no. Y entonces en esos términos normalmente asignamos el valor 100 al criterio más importante y después asignamos valores del 0 a 100 a los criterios para reflejar su importancia con respecto al criterio más importante. Es decir, si no me importa dejo de la sucursal de la matriz, pues entonces yo diría, bueno, pues sería como le pondría un criterio 20. Cuando lo más importante, por ejemplo, puede ser la renta, a esto le voy a dar el criterio de 100. Y una vez que yo ya asigné los criterios entre 0 y 100, con 100 a los que tienen un mayor valor y menores de 100 a los que tienen menos peso, por decirlo de alguna manera, entonces después para cada uno de esos yo tengo que indicar la proporción que le correspondería para sacar justamente esas ponderaciones. Entonces, si por ejemplo yo tengo los criterios de A, B, C y D, que se ordenan del menor a mayor de B, C, D y A, recibieron entonces las puntuaciones de importancia de 20 para B, 100 para C, 50 para D y 30 para A, lo que le correspondería, por ejemplo, al criterio número B, que es el de 100, entonces le pondría 100 entre 20 más 100 más 50 más 30 para sacar su ponderación, que sería igual a 0.50. Simplemente estoy sacando proporciones o porcientos, como lo sacamos común y corriente. Y para determinar las ponderaciones proporcionales a cada atributo, pues entonces en ese caso es cuando tengo yo un solo atributo, pues simplemente es la misma proporción. Pero si no es así, entonces tengo que dividir, como quien dice, ese porcentaje o esa ponderación entre los diferentes elementos que forman parte de mi atributo. Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer es clasificar mis atributos en términos de su importancia relativa como medidas de criterio, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior. Le vamos a asignar el valor 1 al más relevante y después valores entre 0 y 1 al resto de los atributos para que, dependiendo de su importancia relativa. Y se divide cada uno de esos valores entre la suma de todos ellos, que fue lo que acabamos de ver.
Pero en la fase 2, lo que yo tengo que fijarme es que en el caso del criterio B, solamente lo voy a evaluar, además a través de un solo tributo. Aquí, como tenía estos dos criterios y el criterio A tiene más peso que el B, al criterio A le estoy asignando el 60%, digamos, o 0.60 de mi ponderación y 0.40 al criterio B. Como el criterio B no solamente está definido a través de un solo atributo, pues simplemente le voy a poner la ponderación de 0.40. Pero en el caso del criterio A, es que yo lo estoy definiendo a través de dos atributos. Y estos dos atributos, a su vez, para mí el que tiene mayor peso es el A2, que sería 0.70, y el resto es el atributo A1, que sería de 0.30. Finalmente, la ponderación del criterio A quedaría el criterio A1 dividido entre el criterio A1 y el A2. Y para asignar la ponderación del A1 tengo que multiplicar la ponderación de este atributo y la ponderación del criterio, digamos, supraordinal, que sería 0.60 por 0.30 y me daría 0.18, es la ponderación del atributo A, y para sacar el atributo 2 sería 0.70 por 0.60, que sería 0.42. De tal manera que a través de dos criterios que están definidos, el primero por dos atributos y el segundo por uno, las ponderaciones quedarían 0.18 para el atributo A1, 0.42 para el atributo A2 y 0.40 para el criterio B. Para el atributo del criterio B. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Estoy sacando las ponderaciones proporcionales a los atributos. Finalmente, ya que tengo, digamos, esto en términos de las medidas a través de las que voy a cuantificar mi modelo, tengo que tener claro si hay alguna restricción para que la entrada descarte yo la alternativa. Por ejemplo, podría ser que con respecto al presupuesto yo no puedo pagar más de 5,000 pesos de renta. Entonces, si las alternativas que tenía en la oficina, en la de hay alguna para 5,000, pues automáticamente ya descontamos esa posible solución. Y en esos casos hay que identificarlos para ver si seguimos, digamos, incluyéndolas a la propuesta o cómo los podemos compensar en dado caso de que se requiera. Y finalmente, entonces, aplicamos el modelo de utilidad multiatributo. Este modelo de utilidad multiatributo, entonces, lo que me está indicando, prácticamente todo lo que acabamos de hacer es que para obtener esta utilidad mayor, que es el número que me va a permitir decidir entre las posibles alternativas de solución, yo tengo que hacer esta expresión matemática. La W significa el peso o la ponderación que yo le voy a dar a mi variable 1, a mi factor 1, multiplicado por la utilidad de mi variable 1, más el peso de la variable 2 multiplicada por la utilidad de la variable 2, más el peso de la proporción del factor n multiplicado por la utilidad del factor o el criterio e. Simplemente voy a sumar las utilidades de cada factor multiplicadas por su ponderación o por su peso correspondiente. Así de difícil. Y finalmente, el último punto, como les decía, bueno, habrá que, una vez que ya tengo yo mi posible solución, que va a ser aquella que tiene la puntuación más alta, pues, voy a decidir entre la misma. Y en algunos casos, si tengo que considerar alguna circunstancia política, probabilística o de otro tipo que me limite, digamos, esa posible elección, para que descarte algunas posibles alternativas, de esa manera tener finalmente elegir aquella alternativa cuya utilidad fue mayor. ¿Hasta aquí alguna duda? No tiene mayor complicación, simplemente es como seguir esos procedimientos y les puse un ejemplo para que quedara claro. Entonces, supongan que la empresa La Sorpresa, que fue o la de dulces y caramelos, que habíamos visto en la clase, la tarea pasada, quiere seleccionar a posibles candidatos para el puesto de gerente nacional de ventas. Y entonces, para ello, necesita, se van a presentar no 5, ni 10, ni 20, sino pueden ser 100 o 200 o 300,
porque esta es una empresa multinacional y porque nosotros digamos que somos una empresa de esta outsourcing que ya no pueden contratar, como Manpower, en donde tenemos muchos posibles candidatos y le tenemos que dar una propuesta a la empresa de la sorpresa de cuántos podrían ser o quiénes podrían ser los posibles candidatos para gerente nacional de ventas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar y enlistar los criterios y restricciones pertinentes. Pueden ser muchas, pero aquí, de acuerdo al comité, se decidió que para ese puesto de gerente nacional de ventas se van a considerar 3 criterios. Los antecedentes de una exitosa gerencia de venta, la familiaridad, esa es una. La segunda es la familiaridad con la industria de productos domésticos, es decir, este gerente de ventas va a trabajar en una empresa que se dedica a la venta de productos domésticos, entonces pues quieren que tenga familiaridad con esa industria y la disposición de viajar lejos. Entonces, esos son de la lista, son los 3 que nosotros creemos que son los más importantes para poder realmente seleccionar gerente nacional de ventas. El siguiente paso es enlistar los posibles atributos, es decir, para cada uno de esos criterios, determinar cómo lo vamos a medir. ¿Cómo puedo yo saber cuáles son los antecedentes de una exitosa gerencia de ventas? Y para ello entonces deciden que para saber si ha tenido una buena carrera profesional en la gerencia de ventas, lo vamos a medir a través de 2 atributos. El primero es el número de años de experiencia que esa persona ha tenido en la gerencia de ventas. Y el segundo ha sido su incremento de promedio anual con respecto al salario. Es decir, si esta persona tuvo 5 años como gerente de ventas, de un año a otro, ¿cómo se incrementó su salario? ¿En 5%, en 10% o en 0%? Eso de alguna manera puede reflejar que si ha sido bueno, pues entonces se le ha premiado con un incremento en su salario. El segundo punto es la familiaridad con la industria de productos domésticos y esto lo vamos a medir a través del número de años de experiencia que la persona ha tenido directamente en la industria de productos domésticos. Y el tercer criterio es la disposición de viajar lejos, que nosotros le vamos a preguntar directamente cuántos días por año estás dispuesto a viajar en actividades relacionadas con su trabajo. Y entonces estos 3 criterios se van a convertir en 4 atributos, en 4 factores que yo voy a medir. El número de años de experiencia, el incremento del promedio anual del salario, la cantidad de años que han tenido en la industria, trabajando relacionados con la industria de productos domésticos y la cantidad de días que están dispuestos a trabajar a lo largo del año. Para determinar las utilidades para diversos niveles, aquí en el ejemplo, dependiendo de las características de las mismas, se decidió simplemente a través de una sola función incluir, digamos, las utilidades para cada una de esas posibles atributos. Entonces, quedó una función así de este estilo que yo puedo poner a través de ciertas medidas. Y entonces, aquí, por ejemplo, serían la información que nos proporcionan los solicitantes. En el caso de la experiencia en la agencia de ventas, pues el primer solicitante tiene 4 años, el segundo 2, el tercero 10 y así sucesivamente para cada solicitante. Con respecto al aumento de salario, el primer solicitante cada año tenía un promedio de incremento de 4%, de 10% y de 5%. La disponibilidad de viajar, el primer solicitante me dijo que 45 días, el segundo 50, el tercero 35. Y los años de experiencia en productos domésticos, el primero tiene 8 años, el segundo 3 años y el tercero 15 años. Entonces, lo que nosotros vamos viendo aquí es que a través de estos 4 factores, pues yo puedo tener combinaciones diferentes. Y lo que yo tengo que decidir al final es que estas combinaciones tengan como resultado o muestren aquel solicitante que al final del camino me va a dar a mí como posible empleador la mayor utilidad. Y a través de esa función que les acabo ahorita de mencionar, yo la utilizo también para generar las utilidades correspondientes. Y entonces, respecto a la experiencia de la gerencia de ventas, esa función me generó para el primer solicitante
cero utilidad, para el segundo cero utilidad y para el siguiente 100, la cantidad de 100 de utilidad. Para ¿esto qué quiere decir? Que mi utilidad experiencia de la gerencia de ventas, mientras más experiencia de ventas tenga, pues mayor utilidad me va a proporcionar a mí. Y también aquí lo que estoy viendo es que si tiene pocos años de experiencia, pues en realidad no es lo mismo con respecto a la utilidad que me proporciona. 2 o 4 años no hacen mayor diferencia, pero 10 años me generan una utilidad de 100. Y con respecto a al aumento, por ejemplo, del salario cada año, también la utilidad que me generan se ve reflejada en una cantidad de 30, 65 y 35, para la disponibilidad de viajar 90, 95 y 60, y para la experiencia en productos domésticos 100, 0 y 100. Entonces, evidentemente, mientras más incremento haya un aumento de salario, el reflejo en la utilidad va a ser mayor. Por ejemplo, aquí era el que les incrementaban el 10% cada año, pues su utilidad va a ser mayor, esta de aquí 65. Mientras más disponibilidad tengan para viajar, aquí el 50, pues este es el que tiene una mayor utilidad reflejada. Y lo mismo para la experiencia de productos domésticos. Aquí, por ejemplo, 8 y 15 años tienen la misma. Querría decir que si tienen más de 5 años, por ejemplo, más de 8 años trabajando en productos domésticos, pues entonces se va reflejada en una mayor utilidad. Después, lo siguiente que tenemos que hacer es generar las ponderaciones. Es decir, ¿a qué le vamos a dar mayor peso? Aquí tengo estos números o esta importancia de 92, 75 y 47. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿a qué le voy a dar más peso con respecto a los criterios que yo estoy asignando para poder seleccionar ese gerente de ventas? Valeria. Le va a dar más importancia a los antecedentes de una exitosa gerencia de ventas. Ajá, ¿por qué? Porque aquí estoy poniendo yo 92, de esos 100 posible que yo podía tener, yo creo que para mí lo que importa más, perdón, son esos, son los años de los antecedentes o su carrera profesional como gerente. Después, a la familiaridad con la industria de productos domésticos, y digamos que aunque es a nivel nacional, lo que menos tendría peso es el de viajar lejos. Y aquí yo puse 75 a la relación con productos domésticos y 47 a posibilidad de viajar. ¿Cómo saco mi ponderación? Pues con un simple y común y corriente para sacar una proporción porcentual. Sumo todos los valores que son 214 y entonces cada criterio lo divido entre estos 214, de tal manera que el peso de antecedente de una exitosa gerencia de ventas va a ser de 0.43, el peso para la industria de productos domésticos va a ser 0.35 y el peso para viajar lejos será 0.22. Evidentemente, el que tiene mayor peso, pues es que es el que tenía mayor importancia, y el que tiene menor peso es el de 0.22, que es la disposición de viajar. Pero ahorita tengo que determinar las diferencias para aquellos criterios en donde tienen más de un atributo que me va a calificar, digamos, ese criterio. Entonces, los años de experiencia, como lo vimos en la tabla anterior, fueron clasificados en el primer lugar y el cambio en salario de año en año en segundo lugar, para la experiencia como gerente de ventas, que son los dos atributos que utilizamos para medir ese criterio. Entonces, para mí, dentro de ese mismo criterio, el que tiene mayor experiencia son los años que ha trabajado y en segundo lugar sus incrementos de salario. Y entonces se mencionó que el atributo calificado en segundo lugar tenía una importancia del 50% y se les asignan entonces las calificaciones de 1 para el primer lugar y de 0.5 para el siguiente criterio. Entonces, aquí tengo mi primer atributo, que es el de antecedentes de éxito, que lo mido con experiencia de gerentes y con cambio anual en salario. Y después tengo la disposición para viajar y la experiencia en productos domésticos. Para el primer caso, para el primer criterio, como tengo dos atributos para medirlo, tengo que también darle una ponderación entre ellos mismos, como quien dice. Y dijimos que la experiencia es lo que más me interesa, entonces eso le doy el mayor peso, que es 0.1,
y 0.5 al segundo criterio. Y entonces, pues, hago la ponderación entre ellos mismos, que sería 1 entre 1.5 y 0.5 entre 1.5, que me dan 0.67 y 0.33. Y entonces, para medir la ponderación final de todos, pues entonces tengo que poner en el primer caso las ponderaciones de cada atributo, 0.67, 0.33, por el 0.43 que le habíamos asignado a todo este primer factor, que eran los atributos del criterio de antecedentes de éxito, y me da 0.29 y 0.14. Y a cada uno de los otros criterios simplemente lo multiplico por su ponderación que ya habíamos sacado, que era 0.22 y 0.35. De tal manera que todas estas ponderaciones son asignadas a cada uno de los criterios y la suma de todos me debe de dar la fabulosa cantidad de ¿cuánto? Pamela. Brandon. De 1, profesora. De 1, exactamente. Si aquí ponen más de 1, quiere decir que algo ya lo hicieron, ¿ok? ¿Se entendió esta parte de cómo midieron las ponderaciones? Sí, profesora. Ok, perfecto. Simplemente es asignarle pesos de manera proporcional a lo que yo considero que tiene de mayor importancia a menor importancia. Después decido que el único atributo que no podría ser compensado mediante la capacitación, el cambio de las funciones de trabajo, es la experiencia del solicitante como gerente de ventas, y se determinó que el mínimo absoluto lo constituirían 3 años de experiencia. Quiere decir que si dentro de la lista de soles que tengo hay algunos que tienen menos de 3 años de experiencia, automáticamente ya los descartamos y ni siquiera hacemos el cálculo de ese posible solicitante o de ese solicitante. El siguiente paso es aplicar justamente el modelo MOA. Aquí tengo mi expresión matemática, el peso de la variable 1 por la utilidad de la variable 1, más el peso de la variable 2 por la utilidad de la variable 2, y así para el 3 y para el 4. Los pesos que habíamos asignado para cada una de ellas fueron 0.29, 0.14, 0.22 y 0.35. Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar por la utilidad de cada uno de esos solicitantes. ¿Dónde estaban las utilidades? Aquí, en este cuadrito de aquí. Entonces, estos valores de aquí que yo ya había generado por utilidad es lo que voy a multiplicar en mi modelo MOA. Y entonces, la utilidad del solicitante 1 tendrá que ser 0.29 por 0, más 0.14 por 30, más 0.22 por 90, más 0.35 por 100, y eso me da 59. Lo mismo, solicitante 2, 0.29 por 0, más 0.14 por 65, más 0.22 por 95, más 0.35 por 0, que me da 9.30. Y para el solicitante 3, que hago lo mismo, me da la cantidad de 82.1. Quiere decir que la utilidad del solicitante 1, es 59, la utilidad del solicitante 2 es 9.30, la utilidad del solicitante 3 es 82.1. Por lo tanto, ¿cuál es el que elegiríamos, Diana? Solicitante 3. El solicitante 3, que está en negrita y que es el que tiene una mayor cantidad. Ahora, imagínense que ustedes tienen 100 solicitantes que hacen este ejercicio, y entonces al final, en lugar de, van a tener una lista con una serie de utilidades, y en lugar de tener que seleccionar uno por uno sobre los 100, simplemente deciden, bueno, voy a seleccionar los 10 mejores puntajes. Y de esos 10 mejores puntajes va al siguiente paso, que puede ser la entrevista, y los siguientes pasos de la selección y reclutamiento que nosotros podemos seleccionar ya sobre una lista depurada de 100, de 200, de 300 o de 1000 solicitantes que nosotros hayamos podido tener. Y el último punto es considerar tantos criterios no incluidos en el análisis como las posibles consecuencias adversas de escoger la alternativa que tenga la puntuación más alta y hacer la elección. En estos casos nosotros podemos decir, bueno, como no sabemos absolutamente nada, pues bueno, podemos solicitar al solicitante número 3 que tuvo la puntuación más alta, y tenemos ahí, por ejemplo, una nota que dice, bueno, dentro de la consideración, dentro de la selección a un porcentaje de solicitantes, hay que considerar dentro de la selección, a un porcentaje de solicitantes que sean miembros del sindicato. Y entonces aquí yo tendría que ver, bueno, pues las 10 mejores puntuaciones, o de las 20 mejores puntuaciones
por lo menos tengo que agregar un 10% que sean miembros del sindicato por políticas, por ejemplo, de la empresa. Esos son, digamos, como les decía yo hace ratito, las excepciones. Pero de cualquier manera, yo ya hice una depuración y tengo una posible alternativa de solución a través de haber aplicado este modelo de utilidad multiatributo. ¿Dudas? Profesora, este modelo de utilidad multiatributo es parecido al del modelo de análisis factorial. Sí, porque también el análisis factorial lo que hace que es, pues toma factores a los cuales efectivamente estás dándole una determinada ponderación o peso y como si te fijas es exactamente igual esta misma fórmula. Entiendo. Nada más que aquí lo que yo estoy diferenciando es a través de que a mí lo que me interesa es medir la utilidad y por lo tanto lo que tengo que hacer previamente es generar estas utilidades parciales, es decir, saber cómo a mí, qué es lo que voy a ganar para cada uno de estos factores con respecto a esa utilidad para poder medir al final una utilidad única. Ok, sí, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también la utilidad dijo que nosotros la proponemos, por así decirlo. La utilidad y las ponderaciones. Y Estos datos de aquí simplemente son el resultado de los datos que nosotros manejamos. Y yo se los puse como un ejemplo. Pero estos resultados que yo puse como parte de mis utilidades, pues provienen ¿de qué? De datos que nosotros previamente tenemos, de la experiencia que nosotros previamente tenemos y de lo que nosotros vamos a querer obtener de esa posible solución. Entonces, estos valores de aquí, pues, puede ser con históricos, en donde yo digo, bueno, pues, a mí realmente los que tienen más de 5 años, si tienen por lo menos 5 años, normalmente tienen esa experiencia suficiente para poder ser un gerente. Entonces, esos yo creo que el numerito que representa su utilidad, yo le voy a dar 100, por ejemplo. Ok, sí. Y esto también de aquí tiene que ver con una información que nosotros sacamos de nuestra propia experiencia, de nuestros históricos, en donde vemos que el caso de los gerentes, ¿cómo se llama? Realmente lo que más importancia y esa experiencia lo mido yo con la cantidad de años y como lo han premiado con los salarios, y eso es a lo que le doy yo la ponderación 92. Estos son valores que yo doy, si quieren ustedes de manera arbitraria, pero que deben de estar evidentemente sustentados con los datos y con la información que tengo yo del caso que estoy yo evaluando, como todo en la vida. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Estos son simplemente como herramientas que este tipo de modelos les puede proporcionar en una circunstancia en particular. Ok. Con respecto a la tarea del outsourcing, ahora sí del outsourcing, ¿cómo se llama? Revisándolas, pues bueno, la primera parte era que ustedes hicieran como un análisis del problema, en donde pudieran considerar todos los puntos que hemos estado viendo a lo largo del trimestre, y después que hicieran diferentes alternativas. Entonces, ¿qué alternativas me dieron los diferentes equipos? Por ejemplo, de nuevo aparece el sistema ERP. Bueno, comprar un sistema de software de recursos humanos, iniciar un área de recursos humanos, todos prácticamente me pusieron, continuar con el servicio prestado, pero bueno, ha sido como una evaluación, o subcontratar a personal que desempeñe únicamente actividades de recursos humanos.
Aquí en la alternativa que me ponen de comprar un sistema de recursos humanos, me llama la atención que solamente dentro del análisis que hacen del mismo, solamente es como, bueno, lo contrato y el departamento del sistema lo implementa y ya. Y ya, así de fácil es la vida, Víctor. Bueno, yo creí que era una de las alternativas. Sí, es una alternativa válida, pero solamente a la hora que analizo yo esa alternativa, solamente debo de considerar la compra del software de recursos humanos. Bueno, dentro de mis opciones estaba la compra que la misma empresa que nos está prestando el software nos diera la capacitación. Esa era una alternativa en caso de que el director no deseara tener un departamento de sistemas. Ajá, ok. Pero acuérdense que cuando nosotros compramos un software, no nada más implica comprar software. ¿Qué otras cosas están asociadas con esa compra de software? Pues la implementación que tiene en todas las áreas, además que el costo que se va a manejar, ¿no? Y la dificultad que también van a tener, bueno, a los empleados adaptarse al nuevo sistema. Nada más, Luis Antonio. Pueden ser también las nuevas políticas que se van a implementar acerca del nuevo software y cómo utilizarlo. Sí, o sea, que adicional a las normas que existen ya dentro de la empresa, se va a crear un nuevo marco normativo para el buen uso y, bueno, sí, más que nada el correcto uso de este software. Ok, pero eso sería de lo último que yo debo de considerar. Cuando yo compro un software, ¿qué otras cosas debo de considerar? Yo opino que también comprar nuevas computadoras. El hardware, perdón, espérame, Brandon. El hardware donde yo lo voy a instalar. Luego. Bueno, sí, el hardware donde lo vamos a instalar. Supongo que también, ahí sí ya entra lo de las computadoras. Supongo que también debe de... Brandon, las computadoras es el hardware. Sí, por eso. Pues no es un capítulo aparte. Hardware implica computadoras, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de entrada y salida, procesadores. No necesariamente, tendría también que evaluar si necesito internet, si tengo una red, por ejemplo, para poder, es el aspecto de comunicaciones, si tengo una red para poder implementarlo si es que lo necesita el software o no. ¿Qué más? También tener las instalaciones adecuadas. Pues prácticamente es la infraestructura, ¿no? Infraestructura, pero también debo de averiguar si necesito, si tengo la plataforma de software necesario para poder implementarlo. O sea, no nada más es la infraestructura, sino es todo lo que va aunado a un software, que es la infraestructura tecnológica, que sería la parte de hardware, la parte de software, quién lo va a implementar, si lo van a implementar los de sistemas o no, y quién lo va a usar. ¿Los mismos de sistemas son los que se van a encargar de todos los procesos de recursos humanos? Maestra. Sí, dime, Pamela. Para nuestro equipo pusimos que se realizara la compra del software, pero bueno, dijimos que se tenía que implementar la capacitación y que sí se podría crear un nuevo departamento, pero lo viable de tener el software era que íbamos a poder contratar a menos personas, la capacitación sería para un grupo reducido y entonces se podría coordinar el reclutamiento de forma interna y bueno, pues necesitaríamos generar un presupuesto para comprar el software, implementar el departamento, instalarlo y pues en la capacitación y bueno, en el equipo de oficina. Lo que yo estoy diciendo, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Sí. Pues sí. Gracias, Pamela. Todo eso que les estaba yo diciendo, y es decir, que una solución de un problema
o sea, para resumir, no solamente implica el software, o sea, el software es parte de esa solución. Cuando ustedes compran software, implica también una serie de acciones que tienen que tomar en cuenta asociadas con ese software. Otra alternativa también que me pusieron es de implementar ERP. Está correcto el ERP, nada más que acuérdense que el ERP es un programa muy complejo y que entonces el implementar el ERP no solamente es para que yo pueda implementar un solo módulo del ERP, como podría ser de recursos humanos, y pensar efectivamente que en un futuro yo también pueda implementar otros módulos del ERP para tener toda la plataforma, digamos, todo el sistema integrado completo. Entonces, no voy a comprar un ERP completo solamente para tener el módulo de recursos humanos. Puedo empezar por el de recursos humanos y después implementar todo el ERP completo. Y si no tengo pensado implementar el ERP completo, entonces no tiene caso que compre un ERP para solamente uno, el área de recursos humanos. Eso habría que señalarlo. Una alternativa muy importante que me pusieron varios es efectivamente evaluar la alternativa del outsourcing. No nada más porque ya hubo un cambio de ley, simplemente lo evalúo, sino que tengo que evaluar a ver si me afecta en términos de cómo tengo yo aplicado el outsourcing. Si yo tenía aplicado el outsourcing porque tenía contratado a personas a través de otra empresa, como para llevar a cabo todo lo que hacía el área de recursos humanos, o lo que yo tenía contratado era el servicio de que me hiciera la selección, reclutamiento, y yo contrataba de manera directa mi personal. Eso sí se puede hacer. Entonces, eso es algo que tenemos nosotros que considerar como parte de las alternativas. Hacer una evaluación, preguntarle a los abogados, verificar qué dice la ley, ver si lo podemos seguir haciendo como lo estamos haciendo, tenemos que hacer algún cambio. Eso simplemente no es nada más, pues ya vi que hay algo mal y lo descuento por anticipado. Tienen que considerarlo también como parte de sus alternativas. Otros también le pusieron que esa parte no la entendí, que el director el director y a través del área de sistemas haga ese proceso. No sé si me puedes hablar acerca de eso, Nancy. ¿Por qué el director va a hacer el proceso de selección? Pues nosotros consideramos que no contratar y adaptar el proceso dentro de la empresa. Nosotros, bueno, la empresa misma. ¿Y tú crees que el director es el que se va a encargar de eso? No. ¿Qué opinas, Dayana? Bueno, es que consideramos que podrían trabajar en equipo para cumplir con esta función. O sea, para no contratar a más gente que trabajara en equipo. O sea, como es una empresa como familiar, pues en lugar de contratar a más personas, que se encargan ellos mismos. Pero aquí dice que es una empresa familiar. No, pero bueno, según yo no pusimos que el director fuera, o sea, pusimos que el área de sistema se apoyara en el área del sistema, pero nunca que el director hiciera ese proceso. Ok, mis sistemas hagan el proceso. Ok. ¿Ustedes creen que el área de dirección va a hacer ese proceso? O sea, como no hay área nueva, pues entonces que los de dirección se dediquen a hacer el trabajo de recursos humanos. Ellos serían como los más idóneos para poder hacer esas funciones. Pues, alguien las tiene que hacer justamente porque no van a ser un área de recursos humanos. No. ¿Sería dirección o qué otra área podrían proponer más que la dirección?
Nancy. Pues el área de sistemas. Pero el área de sistemas sabe de recursos humanos. ¿Alguien sugiere alguna otra área que de manera, ¿cómo se llama? Ahora sí que rescatando el barco diga, bueno, pues nosotros podemos capacitarnos, evidentemente el área de sistemas implementa este software, pero nosotros nos capacitamos y podemos, somos como personas idóneas para poder llevar a cabo el proceso de selección y reclutamiento. ¿Tú empezarías ahí? O bueno, Iván. Sí, bueno, ahí sería alguien del área de administración. Y bueno, ahí pusimos nosotros algo parecido, pero pusimos que sería alguien del área de administración en conjunto con el supervisor o gerente del área donde esté la vacante. Por ejemplo, esa podría ser una alternativa no tan costosa como crear un área de recursos humanos. Muchos me pusieron el crear un área de recursos humanos, que sería como la opción obvia, lógica y natural. Esa puede ser evidentemente una alternativa y una buena alternativa porque podría permitir no solamente sacar, digamos, las tareas de selección y reclutamiento, sino hacer todo el proceso, todo el apoyo que no tiene la empresa de un área de recursos humanos, como por ejemplo la parte de capacitación, la parte de cambiar o de tener como historiales de diferentes alternativas de puesto dentro de la misma organización, de ver cómo están las, por ejemplo, de balancear o ver qué bonos se les puede dar a los empleados, es decir, de todo un trabajo que implica el área de recursos humanos que por lo visto esta organización no tiene. Y entonces esa parte también habría que argumentarla como tal, de que además podría ser una alternativa que a diferencia de las otras tiene que ver también con la inmediatez de la misma. Crear un área de recursos humanos implica más tiempo, dinero y esfuerzo que habría que evaluar si la organización está dispuesta como un proyecto, digamos, que tendría que hacer temprano. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario sobre el trabajo? ¿Sobre sus tareas? Pues creo que, bueno, ya ahorita con todos los puntos que nos ha dicho, pues ya al menos creo que ya se amplió nuestro panorama. Porque si nos fuimos muy cerrados a pues solamente crear un área o solamente crear un sistema, pero no vimos todos los elementos que implica hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionó lo de qué otra área podría ser idónea, pues aunque no lo menciona como tal lo tiene, no sé, imagino que ha de tener contables. Entonces, por ejemplo, si se hace un sistema o se contrata un sistema por fuera, pues el área contable podría capacitarse para manejar las nóminas, se me ocurre. Así, las nóminas sí, pero esa es de la tarea anterior. Ajá, bueno, sí, digo, estaba como haciendo un todo, que creo que... Además, juntando las dos empresas. Sí. Esperemos que sean primos los dueños para que por lo menos valga la pena. Bueno. Esto, de alguna manera, ¿cómo se llama? La idea de estas tareas es que ustedes pues empiecen a considerar, a tener, digamos, como justamente una metodología, una serie de pasos que tienen que analizar cada vez que se tienen un problema de este estilo. Y que otra parte, por ejemplo, que algunos agregaron fue la parte del límite del sistema. Es decir, verlo como un sistema y decir, bueno, si yo lo que quiero es que solamente tener el control, digamos, y la responsabilidad dentro de mi empresa, pues entonces lo que tendría que hacer sería crear un área de, ¿cómo se llama?, de recursos humanos, porque ya no quiero que nadie externo esté vinculado con la misma en términos de información, por ejemplo, en este caso de recursos humanos. Sí, Valeria. Bueno, nada más para no quedar tan mal con la opción que habíamos dado. No, Valeria, una cosa, aquí no es que hayan quedado mal, lo que estamos ahorita haciendo de análisis de alternativas, ahorita estamos en una zona gris, ni es blanco ni es negro. Es decir, lo que tienen ustedes que de alguna manera evaluar
es el camino de opciones y de posibilidades a través de la información que ustedes recaban y a través de la información que ustedes analizan. Y entonces de esa manera poder dar posibles alternativas. No quiere decir que crear un área como tal sea lo mejor de las soluciones, pues no, porque si la empresa no tiene ni dinero y no tiene ni ventas, pues por más que sea la mejor alternativa, no es la mejor alternativa posible para esa organización. Entonces eso es lo que tenemos que analizar. Entonces no eres blanco o negro o bueno y malo así drásticamente. Entonces todos hicieron ¿cómo se llama? Su argumentación, lo cual eso es muy bueno, porque no es simplemente decir sí o no, estar ahí puntos, sino que tienen que argumentar por qué, tienen que considerar analizar una serie de elementos a considerar para poder establecer una posible alternativa. Ahora sí, Valeria, perdón, que te interrumpí. No, no se preocupe. O sea, no era la mejor opción, pero en dado caso de que pues, no pudieran por los recursos o por lo que sea, pusimos explicaciones que el personal de esas áreas como el indicado porque no tiene el conocimiento ni la capacitación para realizar las actividades de reclutamiento y selección del personal. Sin embargo, podrían considerarlo como una opción, aunque no de las primeras, pero podría llegar a ser. Exacto. Entonces, las alternativas que ustedes dan, pues bueno, pueden ser, pues ahora sí que muy lo mejor del mundo, como poner el ERP, pues eso quiere decir que tienen la misión de que crezca la empresa y de que administrativamente esté bien organizada o por lo menos apoyada con un sistema, pero habría que analizar justamente la parte de los recursos con los que se cuenta. Este fue el primer paso que ustedes dieron, saber qué alternativas hay. El siguiente paso, ¿cuál sería, Luis Antonio? ¿Sobre qué había hecho la pregunta, perdón? Este es el primer paso. Primero ver qué alternativas hay. ¿Cuál sería el siguiente paso que ustedes tendrían que hacer? Pues precisamente analizar, como lo habíamos visto en esta clase, de analizar las utilidades que cada alternativa está proponiendo a base de los cálculos correspondientes. Una puede ser analizar las utilidades que me puede generar. ¿Qué otra cosa tendrían que hacer? Pablo. Pablo, ¿sigues allí o no? Edith. Sí, profesora, pues también podría ser descartar desde un principio las que de plano no hay forma y que no sean, o que suenen muy bien, no sean viables en ese momento para la empresa, porque podría generarnos gastos, costos, o sea, cosas innecesarias que a la larga nos van a traer más problemas. Ya después ya sería como seleccionar con diferentes modelos cuál se podría ser igual la más óptima y la más factible para nuestra empresa, y ya luego ya ver y buscar en qué implicaría, que ya delimitando ya todo bien, delimitando todo lo que nos implicaría, y ya sería después empezar a aplicarla. Es decir, todos los pasos de establecer la problemática, buscar las alternativas, elegir las alternativas, implementarla y controlarla. Pero antes de elegir la alternativa, tengo yo que ver cuál es la factibilidad de cada una de estas alternativas. Y entonces hacer ahora sí que análisis en términos de qué recursos me implica cada una de estas alternativas, cuánto tiempo me va a llevar cada una de estas alternativas, qué más se les ocurre que tienen que considerar. Verónica. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo? Restricciones. ¿Qué restricciones? Lo que puede, como lo que vimos en la matriz de la tarea, condiciones futuras, utilidad. No sé qué más. No se me ocurre qué más. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algo? La parte del personal debemos de considerar al personal o no. Sí, perfiles. Pues no tanto perfiles, si tengo que ver términos económicos, si puedo o no puedo, pues en términos de personas, o si tengo que capacitar personas, es
generalizar. ¿Qué es lo que se decía? Cada vez había su superior, cada vez había más información. Evidentemente, si están trabajando en una empresa, pues van a estar empapados de esta situación, van a tener información, van a tener datos, van a tener experiencia, y entonces va a ser más fácil y que van a ser el terreno del que en estos dos casos, pues una información porque tampoco el final es simplemente que ustedes se empiecen, digamos, a familiarizar con la tecnología, con los pasos que hay que seguir, con qué dan, digamos, su espectro a los elementos que se tienen con considerar. ¿Algún comentario? Sí, dime, Carolina. Pero cuando tenemos alternativas, tenemos que obviamente hacer muchas, pero empezamos a trabajar con las viables, por las que hay mayor beneficio. Hay unas que platicando con el especialista de la área, con contratando unos becarios para hablar un poquito más de las empresas. Pues eso no de las empresas podría hacer eso, hablamos de la moralidad de las alternativas. Eso justamente tiene que ver con esas decisiones que cada empresa están dispuestos a hacer o no. Aparte de, por ejemplo, el problema del pues también era un problema moral, porque muchas veces justamente era el resultado más económico que lo que hubiera contratado una empresa de outsourcing, contratarlo de manera legal y con todos los beneficios que podían tener los empleados. Y eso generó pues, una serie de problemas y de corrupción y de situaciones que se había perdido era el empleado. Si tú eres la dueña de esa empresa y tú estás trabajando bueno, si tú eres la dueña de la empresa, pues tendrías que empezar por preguntarte, bueno, ¿es ético? ¿Lo quiero yo tener así mi empresa o no? Y segundo, si tú, por ejemplo, si tú trabajaras y presentaras esas alternativas, ¿tú te sentirías cómoda con esa propuesta? No, yo no. Entonces no la propones. Esa es parte de lo que nosotros tenemos como personas, digamos, como ciudadanos, empezar a hacer. Con lo que estamos de acuerdo y con lo que no estamos de acuerdo en la medida de nuestras posibilidades, hasta dónde llegamos nosotros como personas, ¿no? Como profesionales, sobre todo ustedes. Otras alternativas pueden ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cuestión ecológica. Si se supone que es una empresa verde o si se supone que es una empresa que tiene como esas metas, esa visión de largo plazo, pues entonces, pues las propuestas tendrían que estar limitadas sobre ese tipo de políticas, sobre esa manera de que se supone que quiere actuar la empresa. Entonces, bueno, pues alternativas puede haber muchas. Dentro de las posibles, dentro de las factibles, dentro de las éticas, pues se reduce. Y eso es parte de lo que ustedes van a tener que aprender a encontrar y a buscar ese tipo de soluciones y de alternativas. Ahora, la parte del outsourcing tiene su parte muy positiva en el sentido de que las empresas se dediquen a hacer el trabajo para el cual fueron pensadas y que puedan sí contratar empresas que les hagan otro tipo de funciones que no les quiten recursos, digamos, tiempo, dinero y esfuerzo a las empresas como tal, como pueden ser estas empresas de selección y reclutamiento. Sí, siempre y cuando yo, una vez que tengo mi empleado, yo lo contrate con todas las de la ley. O las empresas de sistemas, por ejemplo, pues bueno, es un servicio que no todas las empresas tienen un departamento de sistemas, y cuesta tiempo, dinero y esfuerzo, sobre todo infraestructura, entonces mejor contratarlos a través de los servicios, por ejemplo, que pueden proporcionar en la nube, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente hay muchas innovaciones tecnológicas que permiten a las empresas poder seguir funcionando de maneras eficientes, óptimas y con innovaciones sin tener que invertir, digamos, mucho, porque evidentemente no lo tienen para poder,
¿cómo se llama? Solucionar tu problema. ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia? Entonces, lo que es importante, estos ejercicios que estamos haciendo de tareas, no es que todo lo que me ponen está bien. En el sentido, digo, algunos lo hacen mejor que otros, algunos lo presentan mejor, argumentan mejor, buscan otra información, pero el chiste, y además se lo estoy pidiendo en equipo porque justamente tienen una con la que pueden, otras personas con las que pueden comentar, con las que pueden reflejar lo que ustedes están pensando, si es una alternativa así que de plano ahí, ¿no? Para quién se le ocurrió, o qué buena idea, si se te ocurrió, qué más le tenemos que poner, y eso les permite justamente hacer un análisis mucho más enriquecedor que si lo hicieran solo ustedes, cada uno. Ok, entonces, si no tienen ninguna otra duda, nada que quieran comentar, nada que quieran externar, nada que se quieran quejar, la tarea de la próxima clase van a hacer un ejercicio con, tratando de implementar este modelo de utilidad multicriterio a través de un ejercicio que tiene que ver con la propuesta de una empresa que, déjenme irme acá, espérenme, primero me coloco para no fallarlos. Una empresa que es una escuela, y esa escuela tiene tiene primaria y tiene secundaria. Y entonces el siguiente paso es crecer hacia la educación media superior, y es decir, o bachillerato, y tienen el problema justamente del ingreso de alumnos. Y como no va a ser 1, ni 2, ni 3, pues entonces están pensando en utilizar este modelo de utilidad multiatributo para hacer una selección más, más eficiente. Para ello, entonces, en equipo lo van a hacer. ¿Cómo diseñarían ustedes el proceso de admisión utilizando el modelo de utilidad multiatributos? Hay que llevar a cabo cada uno de los pasos que yo les di. Evidentemente, la parte de la ponderación y la parte de las utilidades, ustedes los van a indicar de manera arbitraria, nada más que lo tienen que justificar. Es decir, ustedes pueden decir, bueno, las utilidades la utilidad va a estar reflejada en términos de los mejores perfiles, por ejemplo, de los alumnos, para que entren ellos como administración. Para mí, la utilidad será en aquellos, en los mejores estudiantes que nosotros podamos ingresar, en términos de su desempeño académico, en términos de qué tan cerca o qué tan lejos están de la escuela, en términos de si, por ejemplo, tienen ya, han sido estudiantes de la misma, es decir, de la misma Instituto de Educación Poniente. Ustedes van a decidir qué criterios, qué atributos, y van a poner las cantidades de utilidades y de ponderaciones de manera arbitraria, como les digo, pero simplemente argumentando de dónde la sacarían en caso de que la tuvieran que, tuvieran que poner el numerito como tal. ¿Sí? ¿Dudas? No. ¿No? No, maestra. Ok. Sale pues. Entonces, hasta aquí dejamos la clase de hoy y nos vemos el próximo martes. Sí, profesor. Gracias. Gracias. Hasta luego, que tengan una semana, muchachos. Yo llegué 7 minutos tarde, pero le escribí. Ay, Valeria, llegas tarde, me escribes cartas de amor y ya te había notado. Es que mi mamá y mi hermana están en videollamada y no se podía conectar porque ellos estaban jalando todo el internet.